Hola, muy buenas tardes. El Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la sesión informativa Seminario Voces y Semblantes Libertarios, las mujeres y la literatura persa. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Chekufet Mohammadi, que es la coordinadora del seminario. A continuación, voy a dar lectura a una breve semblanza de nuestra coordinadora. Ella es doctora en lingüística aplicada por la Universidad de Alicante. Es investigadora del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora de asignatura en el Colegio de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Como investigadora y docente se ha dedicado a las aplicaciones de la semiótica a la literatura y las artes, teniendo la cultura y el arte persa el centro de sus estudios. Sus líneas de investigación incluyen la hermenéutica literaria, la hermenéutica del símbolo y la hermenéutica cultural. Es autora de numerosos artículos y libros, y entre sus publicaciones más recientes podemos mencionar Sintiendo la palabra, contextos lingüísticos y literarios del icono metafórico, Estudio icónico de Shahnameh de Ferdowsi, una metáfora de la identidad iraní, y La leyenda de Shaba, un recorrido mitológico, ritual y literario. Actualmente es miembro de la Asociación Internacional de Semiótica Cognitiva, la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones y la Asociación de Estudios Iraníes. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, les agradezco la presentación al Programa Universitario de Estudios de Asia y África y tengo el gusto hoy de compartir con ustedes un poco de información sobre un curso que se va a dar próximamente en colaboración con PUEA en la sección de educación continua. Este curso está ideado para hablar no solo de mujeres autoras en la literatura persa, pero también de cómo se perciben las mujeres en la literatura escrita en persa. Entonces, para eso, como introducción, les tengo que compartir que pues el persa es una de las lenguas que se hablan en Irán hoy en día, pero también se habla en otros países, como en partes de Afganistán y en Tayikistán, en Asia Central. Entonces, cuando nosotros hablamos de literatura iraní, no toda la literatura iraní es persa, pero pues dado que una mayoría de los habitantes de este país hablan persa y muchos de los que no habitaron o no habitan actualmente el Irán de hoy, antes fueron parte de una especie de zona cultural enorme donde la lengua persa era la lengua de la cultura y de la literatura. Entonces, cuando hablamos de literatura persa, estamos hablando de parte de las literaturas de Irán y de literaturas de otros países del mundo. Entonces, lo que mayormente nosotros vamos a observar en este curso es cómo la figura femenina ha ido relacionándose con distintos conceptos a lo largo de la historia y cómo esto se refleja en la literatura. Entonces, ustedes quizás sepan que una de las mayores corrientes de lucha y de movimientos sociales, resistencias también en Irán, ha tenido que ver siempre con la lucha literaria. Es decir, cuando, por ejemplo, a los comienzos de las historias de las conquistas en el Imperio Persa, muchos de los frentes militares se veían condenados a fracaso, hubo movimientos literarios
que ganaron culturalmente a los conquistadores. Entonces, esto se viene dando desde el siglo VIII, o sea, tiene un antecedente ya bastante largo, y que hasta hoy en día todavía la literatura sigue siendo una herramienta muy importante, es una vía de expresión libertaria también muy notoria, muy significante, muy significativa en Irán. Entonces, por eso es que hemos llamado el curso Voces y Semblantes Literarios, y con eso más bien también tenemos la intención de hacer referencia a cómo esta voz liberadora a lo largo de la historia de los siglos se ve reflejada en esta literatura. Ahora, una cosa también interesante sobre la literatura persa en Irán mismo es que los participantes de esta literatura han sido por mucho tiempo tanto hombres como mujeres, pero podemos decir que a partir de la segunda mitad del siglo XX, a partir de los 1950, ya tenemos voces mucho más notorias de mujeres literatas, y que también esto va a ir configurando de otra manera cómo se percibe a la mujer en la sociedad. Entonces, desde las primeras manifestaciones literarias a través de revistas, periódicos, que se iban gestando a partir de la Revolución Constitucional de 1906, ya veíamos cómo las mujeres que habían estado mucho tiempo calladas empiezan a aparecer en el ámbito social y político a través de las letras, ¿no? Entonces, esto es una primera cosa, y ya después, poco a poco, mientras su actividad social y política también aumenta, van tomando otras formas sus relaciones con la escritura, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos, por ejemplo, en el Irán actual, una cantidad importante de escritoras, novelistas, cuentistas, dramaturgas. Algunas de ellas viven dentro de Irán, otras están fuera, en el exilio. Entonces, tanto desde la diáspora como desde Irán mismo, tenemos esta presencia enorme. Entonces, a lo largo de toda esta historia, hay algunas figuras muy importantes que fueron muy influenciales también sobre las demás, y hay un par de ellas que vamos a revisar en nuestro curso. Sin embargo, el curso, como lo habrán podido ver en el programa, también está diseñado para que haya una especie de orden cronológico en cuanto a los textos que vamos a revisar. Aquí, antes de ir propiamente a explicarles de qué se va a tratar, me gustaría también decirles que quizás debido a que digamos, la lucha literaria ha sido muy importante en Irán desde siempre, también los autores y las autoras han sido siempre perseguidos durante pues todos estos años por los gobiernos totalitarios de Irán en turno, ¿no? Porque lamentablemente pues en el último siglo hemos visto varios y actualmente estamos viviendo bajo uno. Entonces, es interesante ver cómo los escritores, las escritoras, los poetas, las poetas, son esas figuras que hacen posible o motivan algunos cambios sociales, que dan fuerza a las resistencias, que son voces que liberan, que crean otras realidades para un país que tanto lo necesita. Y algo parecido también está ocurriendo en Afganistán, que ustedes seguramente sabrán, ¿no? También una historia muy dura de represiones, pero también de resistencias. Entonces, parte de esta resistencia igualmente se lleva a cabo a través de la literatura.
Entonces, mayormente este curso se va a centrar en esta dimensión liberadora, porque pues, se podría haber abordado desde muchos otros puntos de vista y sin embargo pienso que teniendo en cuenta también que en este mes justo hace unos días se cumplió un año del levantamiento Mujer, Vida, Libertad en Irán, que fue un levantamiento pues muy fuerte, muy duradero, muy importante, muy protagonizado por mujeres. Yo creo que este curso de alguna manera rinde homenaje también a todas estas mujeres que luchan en Irán, en Afganistán y también pues en otras partes del mundo, ¿no? Desde luego. Entonces este seminario de Voces y Semblantes Literarios, las mujeres y literatura persa, va a comenzar sus sesiones revisando uno de los textos más antiguos de la tradición literaria irania, que es Las Mil y Una Noches. Entonces seguramente habrán escuchado el nombre de este libro. Es un libro que viene de tradición hindú, persa y árabe. Y nosotros nos vamos a centrar en esta primera sesión que habla de ese libro en el cuento marco de Las Mil y Una Noches. Y entonces ahí vamos a revisar cuál es la relación que existe entre la palabra, las mujeres y la liberación. Ahí vamos a revisar aspectos mitológicos, vamos a revisar antecedentes literarios y pues un poco revisando cómo empieza y cómo termina ese libro, vamos a llegar a la conclusión que queremos sacar, ¿no? De esta sesión. Después, en varias sesiones, vamos a estar hablando de otro libro también muy importante de la literatura persa, que es el Shahnameh o el Libro de los Reyes, que es una obra del siglo X, finales de X, principios del XI, de un poeta llamado Abul Ghasem Ferdowsi, y pues es uno de los acervos más importantes de la lengua persa y también de las historias épicas, míticas, líricas de diferentes pueblos habitantes del gran Irán de entonces. Entonces, a través de este texto vamos a estar revisando en 3 sesiones, pues como en 2 sesiones, perdón, cómo en el Shahnameh las mujeres aparecen en diferentes manifestaciones, cómo son tratadas, a qué se debe ese tratamiento literario en este momento histórico, ¿no? A las mujeres del Shahnameh. Y ya después nos vamos a centrar en una de ellas en particular, que se llama Sudabe, ese es el tema de la tercera sesión, y ella es una mujer totalmente controversial, es una de las mujeres excepcionales de toda nuestra literatura, y vamos a intentar revisar por qué ella se convierte en la primera mujer malvada de la literatura persa, mientras que pues todas las demás son mujeres ejemplares, inteligentes, bellas, apreciables, ¿no? Ella también es bella y maravillosa, pero es la mujer malvada también por excelencia. Entonces vamos a revisar ese prototipo, digamos, o arquetipo quizás se podría decir, porque también tiene un antecedente mitológico. Entonces, ese arquetipo de mujer malvada, ¿no? Entonces, para ver cómo se forma y por qué está así, y luego cómo va a viajar, ¿no? Cuáles son sus transformaciones. Una vez revisado estos textos que son más antiguos, porque Las Mil y Una Noches, pues se supone que es una confección del siglo VI, entonces luego el Shahnameh es del siglo X-XI, y luego vamos a tener una sesión más donde revisaremos ya en la poesía más tardía, digamos, de los siglos de oro poéticos de Irán, que son entre los siglos X y XIII, cómo la figura de la mujer amada
se va transformando en la poesía. Es decir, como esta mujer que ha sido bondadosa y bella y maternal y buena hija y inteligente, valiente, todo eso, y luego malvada, cómo se convierte en la amada deseada de estos poetas de esos siglos, ¿no? De saber cómo se relaciona su figura con distintos elementos históricos, sociales, culturales, y es una sesión también bien interesante, ¿no? De cómo nos damos cuenta de que, pues, como hoy en día también pasa en el Irán actual, la figura de la mujer pareciera ser como un umbral a todo cambio social, ¿no? Y además un reflejo, un espejo de todo cambio histórico y cultural. Entonces, esta va a ser la sesión donde nos vamos a dedicar a revisar esto. Después tenemos una sesión especial que es la única de ese seminario que va a estar en inglés, y ahí vamos a revisar algo de literatura de Afganistán, de su poesía hecha por mujeres, y es ya un tema muy actual. Entonces ya pasamos de lo histórico al tema actual, empezando por Afganistán. Y después nos vamos a centrar en una figura de la poesía persa, que es Forugh Farrokhzad. Y Forugh Farrokhzad es quizás la poeta más controversial y más importante, más influyente de toda nuestra literatura moderna. Entonces vamos a revisarla a ella, de cómo es su poesía. Ella tiene una corta vida, pero pues su poesía es muy poderosa, es una mujer muy valiente, y en tiempos cuando muchas cosas son tabúes, habla perfectamente de temas que involucran a las mujeres, desde la sexualidad hasta el amor, hasta la resistencia social a las dictaduras, etc. Entonces es esta figura muy importante, Forugh, y vamos a hablar de ella. Y finalmente vamos a terminar este seminario con la prosa actual iraní, hecha por diferentes figuras femeninas que pues van a ser figuras también que van a marcar un punto de partida para las demás escritoras y escritores en Irán, que ellos son Simin Daneshvar y Shahnushe Parsipur. Entonces de ellas dos vamos a estar conversando y vamos a revisar un poco su prosa, porque entonces vamos a tener poesía, cuento, poesía, prosa, de diferentes registros, de diferentes tiempos y de diferentes maneras de acercarse al tema de la mujer. Entonces, de esta manera vamos a, digamos, redondear o concluir este seminario, y un poco para introducirles a ustedes a cómo van a ser o darles una probadita de cómo va a ser el seminario. Justo el miércoles que viene, el 27, vamos a tener una conferencia magistral donde van a poder escuchar sobre el mismo libro de los reyes, el Shahnameh, pero sobre otra mujer que se llama Shirin. Y entonces van a ver también cómo ella es construida como la amante perfecta en el Shahnameh. Entonces, pues esa va a ser como la introducción a las sesiones, y luego, como les expliqué, pues vamos a estar viendo todos estos temas. Entonces, este es un curso que tiene ponentes internacionales. Algunas de ellas son de México, otras vienen de España, por ejemplo, y hay una persona también de la Universidad de Delhi, esta poeta afgana que nos va a hablar de la poesía de Afganistán, y igualmente vamos a tener un ponente de Irán, bueno, dos ponentes conmigo misma, dos ponentes de Irán, y la conferencia magistral estará a cargo de un profesor de la Universidad de California. Entonces, son temas variados y, digamos, nos traen diferentes perspectivas, pero todas centradas en ese poder liberador de la mujer.
Bueno, pues finalmente la manera en que vamos a evaluar este curso o este seminario es a través de ensayos. O sea, los que participen podrán hacer un pequeño análisis de alguna de las sesiones, de alguno de los textos, materiales revisados en las sesiones, hacer un ensayo sobre este material. O bien, si les parece que hay algún tema que les interesa de México, de América Latina, que puedan relacionar con algún tema que vieron en estas sesiones, también pueden hacer un ensayo de esta manera. Entonces, yo creo que quizás lo que buscamos aquí en este seminario es que ustedes tengan un acercamiento más a la cultura y a la literatura persa y también al papel de las mujeres a través de la literatura, ¿no? Entonces, yo creo que es un curso que quizás les va a dar algunas ideas o algunas herramientas para seguir leyendo y seguir aprendiendo, pues no solo sobre esta cultura en particular, sino sobre las diferentes maneras en que las mujeres nos relacionamos, ¿no? Con la cultura, con lo social, cultural, con el mundo, quizás. Bueno, pues no quisiera alargarme más, con eso quisiera terminar y si tienen alguna duda o pregunta estoy a su disposición. Agradecemos la presentación de la doctora Checopep. Los invitamos a que planteen sus preguntas tanto por este medio como los de redes sociales que nos siguen. Y en lo que esperamos sus preguntas, les voy a dar alguna información importante y relevante para que se decidan inscribirse a este seminario. El seminario está, como bien nos dice la doctora, estructurado en 7 sesiones. Dará inicio el 4 de octubre y terminará el 22 de noviembre. Se encuentra programado para los miércoles de 12 a 14 horas. Este será organizado de manera sincrónica y asincrónica, por lo cual ustedes podrán ver las grabaciones de cada una de las sesiones y llenar un formulario para que se considere su asistencia. Asimismo, todos aquellos alumnos que concluyan de manera exitosa el seminario recibirán una constancia de participación. Los invitamos a que revisen nuestra página pueaunam.mx, ahí viene la programación completa, o que nos escriban al correo educom.puea@unam.mx para solicitar informes, así como para solicitar sus fichas de pago. Él tiene un costo para público en general de 3,500 y para comunidad UNAM 1,750. Los requisitos de acreditación es cubrir el 80% de asistencia, eh, cubrir la cuota de recuperación y la entrega del trabajo final. Y al concluirles, como les comento, se les hará entrega de una constancia. Asimismo, pueden llevar a cabo el pago de este seminario a través de la página de Plaza Prometeo. Lo pueden llevar el pago con tarjeta de crédito, débito, o ya sean para personas de la ciudad, del resto de la República y del extranjero. En un momento le pondrán en el chat la dirección de Plaza Prometeo. Y también el descuento para exalumnos se considera a los de la comunidad UNAM, sí. Solo tendrían que mandarnos copia de su credencial de exalumno y aplicamos el descuento para comunidad UNAM. Si hay alguna pregunta sobre el desarrollo del seminario o alguna otra. ¿Pueden hacer pago por transferencia bancaria? Sí, a la hora de que nos solicitan su ficha de pago, vienen las indicaciones para llevar a cabo el proceso. O también podrías hacerlo la compra a través de Plaza Prometeo sin ningún problema.
Hay una pregunta en nuestras redes sociales que dice, ¿hay teatro escrito por mujeres? Sí, sí que hay teatro escrito por mujeres, pero bueno, en este seminario no lo vamos a abordar, es mayormente poesía y prosa, pero sí, claro que hay. Le agradecen muchísimo la sesión informativa, que estuvo muy interesante y que se espera participen en el seminario, nos dice Yasamin Samiel. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a esperar unos minutitos para que nos lleguen alguna otra inquietud. Cualquier detalle del programa se encuentran en nuestra página puea.unam.mx y los invitamos también a que sigan nuestras redes sociales, donde también se dará información detallada sobre este seminario. Si no hay más preguntas, agradecemos la participación de la doctora Checufé y les recordamos que pueden participar de forma activa en la conferencia magistral que está programada para el próximo miércoles 27 de septiembre en este horario a las 12 del día. Pueden ingresar, está abierta a público en general, pueden ingresar con el mismo enlace que tienen ahorita y se encuentran abiertas las inscripciones para todos aquellos que no se han todavía inscrito a la sesión informativa, también lo pueden hacer a la conferencia magistral. Agradecemos a todos sus comentarios, sus dudas y sobre todo a la presentación de la doctora Checufé de este seminario y nos vemos al inicio el 4 de octubre y previamente a la conferencia magistral. Agradecemos a todos su asistencia y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.